El escritorio de caoba que había presenciado el ascenso de Charlotte Winslow al poder ahora soportaba el peso de un secreto que amenazaba con destruir todo lo que había construido. A sus 34 años, inspiraba respeto en la feroz industria del marketing de Boston. Su firma manejaba cuentas millonarias y sus decisiones afectaban a miles de empleados. Sin embargo, el pequeño palito de plástico escondido en su bolso de diseñador tenía más poder sobre su futuro que cualquier reunión de junta o informe trimestral. 2 líneas rosas, apenas visibles bajo la luz fluorescente de su baño ejecutivo, confirmaron lo que su cuerpo le había estado diciendo durante semanas. El padre ya se había ido, un capitalista de riesgo llamado Daniel, que había arrasado en su vida como una fusión corporativa. Todo eran promesas y proyecciones que se disolvían en cuanto surgían las complicaciones. Se había ido a Singapur hacía 3 semanas, citando nuevas oportunidades en los mercados emergentes, aunque Charlotte sospechaba que la verdadera oportunidad que buscaba era la distancia de cualquier forma de compromiso. Lo había llamado una vez, había oído la pausa calculada antes de que él le sugiriera que lo manejara como la ejecutiva que era. Las manos de Charlotte temblaban mientras se alisaba el traje de Armani. La tela, de repente, parecía una armadura demasiado fina para la batalla que se avecinaba. El apellido Winslow tenía peso en la sociedad bostoniana, 4 generaciones de decoro protestante y refinamiento de la alta sociedad. Su padre, Harrison Winslow, había amasado su fortuna en el sector inmobiliario comercial, considerando las emociones como lastre y escándalos, como un cáncer que debía extirparse de inmediato. Su madre, Elizabeth, mantenía su posición social con la precisión de una campaña militar. Cada cena y gala benéfica estaba cuidadosamente orquestada para reforzar su posición. El enfrentamiento se produjo un jueves por la noche, en la biblioteca de la casa de Beacon Hill donde Charlotte había aprendido a caminar, a leer, a reprimir cualquier impulso que la decepcionara. La alfombra persa bajo sus pies había presenciado sus lágrimas infantiles y sus rebeliones adolescentes, todas finalmente apaciguadas por el peso del legado familiar. Harrison estaba sentado tras su escritorio, la misma posición desde la que había dictado la trayectoria de su vida desde su nacimiento. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana, con la postura rígida como el código moral que manejaba como un arma. Embarazada, Harrison repitió la palabra, como si fuera extraña, desagradable, sin matrimonio, sin siquiera la pretensión de respetabilidad. Su voz tenía el mismo tono que usaba al revisar informes trimestrales particularmente decepcionantes. 40 años construyendo la reputación de esta familia, y la destruyes con un acto de estupidez. La contribución de Elizabeth llegó envuelta en un barniz de preocupación. Piensa en lo que dirá la gente, Charlotte. Los Beaterby, los Cabot, todos nuestros amigos. Nos has convertido en fuente de chismes, nos has reducido al escándalo común. Se tocó el collar de perlas, un gesto nervioso que Charlotte reconoció de cada momento en que su madre había sentido amenazada su posición social. Hay opciones. Clínicas discretas en Suiza. Podríamos decir que te estás tomando un año sabático, explorando mercados europeos. Charlotte sintió que algo se rompía en su interior. No dramáticamente, sino silenciosamente, como el último hilo de una cuerda que se deshilacha bajo demasiado peso. Me quedo con el bebé, dijo, con la voz más firme que sus manos. ¿Con o sin tu apoyo? La respuesta de Harrison fue rápida y quirúrgica. Entonces lo harás sin el apellido Winslow ni recursos. Ya no eres mi hija. Sin fondo fiduciario, sin conexiones familiares, sin lugar en esta casa. Seguridad te supervisará mientras recoges tus pertenencias. Lo que no puedas llevar, se va con nuestro nombre. El ático que había sido su refugio se convirtió en un monumento a la rapidez con la que la fortuna podía revertirse. Charlotte empacó lo que pudo en 3 maletas, dejando atrás las obras de arte, los muebles, la vida que había construido sobre la aprobación fundacional. Ya no poseía. Sus cuentas bancarias vinculadas al fideicomiso familiar ya estaban congeladas. Las tarjetas de crédito de la empresa canceladas.
El Mercedes embargado. En 12 horas, había pasado de directora ejecutiva a nadie. Toda su identidad despojada con la firma de su padre. El complejo de viviendas de transición en Dorchester era un universo aparte de Beacon Hill. Sus pasillos olían a desinfectante industrial y sueños decepcionados. Charlotte arrastró sus maletas por 3 tramos de escaleras. Sus tacones de diseñador repiquetearon contra el hormigón desgastado por miles de pasos olvidados. La unidad 307 estaba amueblada con lo básico. Sus paredes beige y sus estrechas ventanas eran un crudo recordatorio de lo bajo que había caído. Marcus Rivera notó a la mujer forcejeando con su equipaje antes de reconocer las marcas de diseñador. La postura cuidadosa de alguien poco acostumbrado a cargar con sus propias cargas. Como conserje del edificio, había visto a mucha gente tocar fondo. Pero algo en su particular tipo de devastación se sentía diferente. Se movía como alguien que nunca hubiera imaginado necesitar ayuda. Su orgullo y desesperación se enzarzaban en un combate visible a cada paso. «Déjame ayudarte con eso», ofreció. Su voz era lo suficientemente suave como para no sobresaltar. A sus 38 años, Marcus había aprendido a reconocer cuando las personas necesitaban ayuda y cuando necesitaban espacio. Su uniforme de trabajo estaba desgastado pero limpio. Sus manos callosas pero firmes al levantar la maleta más pesada sin esperar permiso. Charlotte quiso negarse, el instinto de independencia en pugna con la necesidad práctica. Las náuseas matutinas habían sido particularmente brutales ese día, dejándola débil y desorientada. «Gracias», logró decir, con las palabras extrañas en su lengua. No había agradecido a nadie por nada en años. Acostumbrada a que la ayuda fuera algo dado más que un regalo, la hija de Marcus, Sofía, apareció en la puerta, con 6 años, curiosa por el alboroto en el pasillo. Llevaba un pijama decorado con astronautas y el pelo oscuro recogido en trenzas que Marcus había aprendido a hacer con paciencia. «Papá, ¿quién es la señora triste?», preguntó con franqueza. «Solo los niños pueden arreglárselas sin crueldad». «Este es nuestro nuevo vecino», explicó Marcus, dejando la maleta en la puerta de Charlotte. «¿Recuerdas lo que hablamos? A veces la gente necesita tiempo para adaptarse». Se giró hacia Charlotte. «Soy Marcus. Ella es Sofía. Estamos en el 305 si necesitas algo». Esa noche, Charlotte yacía en la cama desconocida, con la mano sobre su vientre aún plano, preguntándose cómo alguien que había gestionado campañas millonarias no podía gestionar su propia vida. El techo tenía manchas de agua que formaban patrones como nubes de tormenta, y las recorrió con la mirada, hasta que el agotamiento finalmente la venció. El colapso llegó 3 días después. Charlotte había estado intentando mantener la normalidad, vistiendo sus trajes de negocios para entrevistas de trabajo que no condujeron a nada una vez que los empleadores se dieron cuenta de que el apellido Winslow ahora implicaba una desventaja en lugar de una ventaja. El estrés, combinado con la deshidratación y las persistentes náuseas matutinas, culminó con ella desplomándose en el suelo del pasillo, con la vista nublada. Despertó en un sofá cálido pero cómodo, con un paño fresco en la frente y el sonido de voces suaves cerca. El apartamento de Marcus era pequeño pero cálido. Cada superficie mostraba evidencia de una vida vivida, no exhibida. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador. Fotos de una mujer de ojos amables y la sonrisa de Sofía reposaban en estantes desiguales. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo cerca del sofá, coloreando con una concentración feroz. «Te desmayaste como la princesa de mi libro», anunció sin levantar la vista. «Pero papá dijo que no estás esperando a un príncipe. Dijo que solo estás cansada y criando a un bebé, lo cual es un trabajo duro». Marcus apareció de la cocina con una bandeja con sopa y galletas. «Sofía, dale un poco de espacio a la señorita Charlotte», dijo con dulzura. «Necesita comer algo». Dejó la bandeja en la mesa de café, sus movimientos cuidadosos y practicados. «Es solo sopa de pollo. Nada del otro mundo, pero ayudará con las náuseas».
Charlotte luchó por incorporarse, abrumada por la simple amabilidad. En su mundo, la ayuda siempre había venido con condiciones, expectativas, futuras obligaciones que catalogar y pagar. Debería irme, dijo débilmente. Ya he impuesto suficiente. No has impuesto nada en absoluto, respondió Marcus. Su tono, práctico. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida de verdad? La pregunta rompió algo en la compostura cuidadosamente mantenida de Charlotte. Las lágrimas llegaron de repente, inesperadamente. El peso de su situación se derrumbó en la seguridad de la amabilidad de extraños. Sofía abandonó inmediatamente su coloración para acariciar la mano de Charlotte con la solemnidad de una niña que entendía la tristeza, incluso si no podía nombrar su origen. Charlotte se encontró hablando, las palabras derramándose como agua a través de una presa rota. Les contó sobre el embarazo, el abandono, el repudio, la caída en desgracia que la había dejado con 3 maletas y un futuro que no podía imaginar. Marcus escuchó sin juzgar, rellenando ocasionalmente su vaso de agua. Mi mamá se fue al cielo cuando yo tenía 3 años, anunció Sofía durante una pausa en la historia de Charlotte. Papá dice que nos observa desde las estrellas. Tal vez te envió con nosotros porque tú también necesitas que te cuiden. El rostro de Marcus se suavizó ante las palabras de su hija. María siempre tuvo una forma de cuidar a la gente, dijo en voz baja. Incluso ahora, parece. Se puso de pie, comenzando a lavar los platos. Hay una habitación vacía en este apartamento. Solía ser mi oficina, pero ya no la necesito. Si necesitas un lugar mientras resuelves las cosas, es tuyo. Sin ataduras. Sin expectativas. Solo vecinos. Ayudando a los vecinos. Charlotte quiso negarse. Su orgullo gritaba contra aceptar la caridad de un conserje cuando una vez había dirigido imperios corporativos. Pero el orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. Y el bebé que crecía en su interior merecía algo mejor que su obstinada aferración a una identidad que ya no existía. Pagaré el alquiler, insistió. En cuanto encuentre trabajo. Lo resolveremos, respondió Marcus, con un tono que sugería que el tema estaba zanjado. Por ahora, concéntrate en mantenerte sana. Ese pequeño que llevas dentro te necesita fuerte. La habitación era pequeña, apenas cabían una cama individual y una cómoda, pero estaba limpia y segura, y se la ofrecieron sin prejuicios. Charlotte se mudó esa noche. Su ropa de diseñador lucía absurda en el estrecho armario. Sofía ayudó dibujando un cartel de bienvenida para la puerta, con soles sonrientes y flores que desafiaban la precisión botánica. El ritmo de vida en el apartamento de Marcus era diferente a todo lo que Charlotte había experimentado. Las mañanas comenzaban con los enérgicos preparativos de Sofía para la escuela. Su parloteo llenaba el espacio como el canto de un pájaro. Marcus seguía su rutina con silenciosa eficiencia, preparando el desayuno, preparando almuerzos, trenzando el cabello con la competencia de quien había aprendido por necesidad y no por elección. ¿Eras directora ejecutiva?, preguntó Sofía una mañana, pronunciando las letras con cuidado. ¿Qué significa eso? Significa que estaba a cargo de una gran empresa, explicó Charlotte, untando mantequilla de cacahuete en una tostada con una familiaridad desconocida. Le decía a mucha gente qué hacer. Sofía se lo tomó en serio. ¿Como cuando soy jefa de fila en la escuela? Eso también es importante. La señorita Peterson dice que los buenos líderes ayudan a todos a llegar a donde necesitan ir. La sencilla sabiduría de la niña impactó a Charlotte con una fuerza inesperada. Había pasado años liderando mediante la intimidación y las maniobras estratégicas, sin considerar nunca el liderazgo como un acto de servicio en lugar de dominio. Marcus trabajaba de noche en el edificio de oficinas del centro, manteniendo los espacios que Charlotte había ocupado, sin mencionar jamás la ironía. Se iba después de que Sofía se acostara y regresaba a tiempo para acompañarla a la escuela. Su horario se adaptaba completamente a las necesidades de su hija. Charlotte empezó a ayudarla con la tarea.
Su perspicacia empresarial se traducía sorprendentemente bien en problemas de matemáticas de segundo grado. «Se te da bien esto», observó Marcus una noche, mientras observaba a Charlotte explicar pacientemente la multiplicación con los bloques de juguete de Sofía. «¿Alguna vez has pensado en enseñar?» Charlotte rió. El sonido oxidado por la falta de uso. «Enseñar requiere una paciencia que nunca he tenido. La gente cambia», dijo Marcus con sencillez. La historia de María surgió gradualmente, dibujada con pequeños detalles y recuerdos vívidos. Era enfermera y trabajaba en urgencias donde conoció a Marcus, después de que él se cortara la mano durante un proyecto de construcción. Sofía llegó después de 2 años de matrimonio, completando lo que Marcus describió como su triángulo perfecto de felicidad. El accidente ocurrió un martes cualquiera. María conducía a casa después de un turno de 12 horas. Cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo, el impacto la mató al instante. Una pequeña misericordia a la que Marcus se aferró cuando el dolor amenazó con consumirlo. Estaba en casa, enseñándole a Sofía a atarse los zapatos, cuando llegó la policía con una noticia que dividió su vida en un antes y un después. «Se suponía que yo iba a ser alguien», admitió Marcus una noche después de que Sofía se durmiera. Se sentaron en la pequeña cocina, compartiendo té y la clase de honestidad que solo llega cuando fingir se vuelve demasiado agotador. Ingeniero mecánico. Tenía un trabajo asegurado en una empresa que realizaba trabajos innovadores. Pero después de la muerte de María, Sofía necesitaba estabilidad más de lo que yo necesitaba satisfacción profesional. Charlotte sintió que la vergüenza la invadía. Ardiente e incómoda. Había perdido cosas materiales, posición social, efímeras señales de éxito. Marcus había perdido a la compañera de su corazón y había reconstruido toda su existencia en torno a las necesidades de su hija sin quejarse. «Eres alguien», dijo con firmeza. «Eres el padre de Sofía. Ese es el trabajo más importante del mundo», sonrió Marcus, transformando la expresión de su rostro habitualmente serio. María solía decir eso. Hizo una pausa, estudiando a Charlotte con ojos oscuros que no se perdían nada. «Vas a ser una buena madre. Ya lo veo». Las semanas pasaron a un ritmo que Charlotte encontró sorprendentemente reconfortante. Solicitaba empleos durante el día, su currículum cada vez más creativo, sobre las brechas laborales. El mundo del marketing que una vez la había cortejado ahora la trataba como si fuera un producto dañado. Finalmente encontró trabajo a tiempo parcial en una pequeña organización sin fines de lucro. Su salario era una fracción de lo que antes gastaba en las cuotas mensuales del coche, pero le proporcionaba seguro y un propósito. Sofía se autoproclamó compañera de embarazo de Charlotte, leyendo libros de la biblioteca sobre bebés con intensidad académica. «Tu bebé ya tiene el tamaño de un aguacate», anunció a las 16 semanas. «Y puede oír cosas. Deberíamos ponerle música bonita para que salga feliz». Charlotte se encontró riendo más. El sonido se volvió natural en lugar de fingido. Cocinaba con Marcus, aprendiendo recetas que priorizaban la nutrición sobre la presentación. La vida que estaba construyendo no se parecía en nada a su existencia anterior. Sin embargo, se sentía más sólida, más real que cualquier cosa construida sobre la base de la aprobación de su padre. La llamada de su madre llegó a los 5 meses de embarazo de Charlotte. La voz de Elizabeth resonó por el teléfono como un eco de otra vida, correcta, fría y cuidadosamente modulada. «Tu padre no sabe que llamo», empezó sin preámbulos. «Pero pensé que debería saber que estamos dispuestos a negociar las condiciones para tu regreso». Charlotte se sentó en el borde de su pequeña cama, con la mano libre apoyada en su pronunciada barriguita, donde el bebé hacía gimnasia nocturna. «¿Qué condiciones?», preguntó, sabiendo ya que la respuesta costaría más de lo que podía pagar. La niña tendría que ser dada en adopción, gestionada privadamente a través de los canales adecuados. Pasaría 6 meses en nuestra propiedad en Suiza, realizando oficialmente un estudio de mercado. A tu regreso, te reintegraríamos gradualmente.
Tu padre ha aceptado este acuerdo. La oferta pendía entre ellas como un puente que las devolvía a su antigua vida. Charlotte podía visualizarla con claridad. La clínica suiza con vistas a la montaña, el regreso gradual a la sociedad, la recuperación de su posición entre la élite de Boston. Solo costaría la vida que crecía en su interior. No, dijo Charlotte, con una fuerza que le salió más fuerte de lo esperado. Este niño no es un error que se pueda borrar. Si ser una Winslow significa sacrificar a mi bebé por estatus social, entonces agradezco no serlo ya. El silencio de Elizabeth se prolongó. Cuando finalmente habló, su voz transmitía algo que podría haber sido respeto. Siempre fuiste testaruda. Supongo que algunos rasgos se heredan, independientemente de las circunstancias. Otra pausa. Tu padre no cambiará de opinión. Esta es tu única oportunidad. Entonces agradezco la llamada. Pero mi respuesta sigue siendo no. Ahora estoy construyendo una vida diferente. Una donde el amor importa más que el linaje. Tras terminar la llamada, Charlotte se sentó en la creciente oscuridad, procesando la irrevocabilidad de su decisión. Había cerrado la última puerta a su antiguo mundo, eligiendo un futuro incierto en lugar de un regreso cuidadosamente orquestado. Marcus la encontró allí una hora después. Las lágrimas se secaron en sus mejillas, pero la resolución se mantuvo firme en su postura. No preguntó qué había sucedido, simplemente se sentó a su lado en la pequeña cama, con una presencia firme y sin exigencias. Sofía se subió al otro lado de Charlotte, envolviéndola con sus pequeños brazos alrededor de su abdomen en expansión. El bebé está dando volteretas, anunció Sofía con alegría. Debe estar feliz. Los bebés saben cuando son amados. Charlotte miró a la familia que se había formado a su alrededor por las circunstancias y la bondad, en lugar de por la sangre y la obligación. Sí, asintió. Su voz se tranquilizó con una nueva certeza. Este bebé definitivamente es amado. El parto comenzó un martes por la mañana, 3 semanas antes de la fecha prevista de parto de Charlotte. Había estado ayudando a Sofía a practicar para el concurso de ortografía de su escuela cuando llegó la primera contracción, tan aguda y sorprendente que la dejó sin aliento. Marcus estaba en el trabajo. Tras haber tomado un turno extra, Charlotte intentó convencerse de que era un falso parto. Pero cuando rompió aguas mientras preparaba el almuerzo, la negación se volvió imposible. Sofía, demostrando la competencia de una niña que aprendió pronto que las emergencias requerían acción en lugar de pánico, corrió de inmediato hacia la señora Chen, la vecina. La anciana había sido partera en su juventud y evaluó rápidamente la situación. «Hospital ahora», declaró, llamando ya a una ambulancia. «Este bebé viene rápido». Marcus llegó al hospital justo cuando Charlotte entraba en transición, tras salir corriendo del edificio de oficinas. Su uniforme de conserje aún mostraba signos de trabajo interrumpido. «Estoy aquí», dijo simplemente, tomándole la mano mientras se aproximaba a otra contracción. «No estás sola». Las horas siguientes se desvanecieron en un maratón de dolor y determinación. Marcus se mantuvo constante, ofreciéndole trocitos de hielo y animándola. Su presencia, un ancla en la tormenta de sensaciones. Sofía esperó en la sala familiar, coloreando dibujos para el bebé con firme determinación. Cuando David Harrison Montgomery finalmente llegó, gritando su descontento con el mundo brillante, Charlotte sintió un cambio fundamental en su comprensión de la existencia. El bebé estaba perfecto y furioso, agitando sus pequeños puños en señal de protesta. La enfermera lo colocó sobre el pecho de Charlotte, y ella comprendió con repentina claridad que cada pérdida la había llevado a este momento. «Es precioso», dijo Marcus en voz baja, con los ojos sospechosamente brillantes. «Perfecto». Sofía entró después de que Charlotte se acomodara en la sala de recuperación, acercándose a la cama con pasos cuidadosos. Había hecho una tarjeta cubierta de purpurina, dando la bienvenida al mundo a su nueva vecina. «¿Puedo ser su hermana mayor?», preguntó esperanzada. «Sé que no lo soy».
Pero podría enseñarle cosas. Charlotte extendió la mano para acariciar el cabello trenzado de Sofía, esta niña que le había enseñado más sobre el amor que cualquier éxito empresarial. Creo que tendría suerte de tenerte como hermana mayor. Los días siguientes transcurrieron entre una neblina de lactancia y pañales, mientras Charlotte aprendía el ritmo de la maternidad con la misma intensidad con la que antaño se dedicaba al análisis de mercado. Marcus y Sofía ayudaban en lo que podían, trayendo comida y ofreciéndose a sostener a David mientras Charlotte se duchaba. El pequeño apartamento que antes parecía una prisión ahora se sentía como un santuario. He estado pensando, dijo Marcus una noche, abrazando a David mientras Charlotte cenaba. Hay un programa de codificación médica en un colegio comunitario. Las clases son en línea, con horario flexible. Con tu atención al detalle, serías perfecta. Mejor sueldo que en la organización sin fines de lucro. Y mejores beneficios. Charlotte consideró la sugerencia, observando la naturalidad con la que Marcus trataba a su hijo. Lo investigaré, asintió. Gracias por pensar en mí. Siempre lo hago, respondió Marcus. Palabras sencillas pero cargadas de significado. Ninguno de los dos estaba listo para reconocerlo por completo. Charlotte se inscribió en el programa, estudiando durante las siestas de David mientras Sofía hacía los deberes en la misma mesa. El trabajo le salía con facilidad, sus habilidades ejecutivas se adaptaban bien a la precisión requerida. Marcus observaba a David durante sus exámenes en línea, paseando al bebé que lloraba por el pequeño apartamento con infinita paciencia. La primavera llegó con una calidez tentativa, y con ella un cambio en los límites cuidadosos que Charlotte y Marcus habían mantenido. Empezó con pequeñas cosas. Manos que se tocaban al pasarse a David. Risas compartidas con los chistes de Sofía. Podría ser más que esto, dijo Charlotte una noche, viendo a Marcus responder con precisión de ingeniería al televisor de su pareja, la señora Chen. Tus habilidades se desperdician fregando pisos. Marcus levantó la vista del tablero de circuitos, pensativo. Quizás una vez. Pero todo trabajo tiene dignidad. Si se hace con un propósito, friego esos pisos, para que Sofía tenga seguro médico, para que sepa que puede contar conmigo. Eso no es desperdicio. Es elección. Charlotte se sintió humilde de nuevo ante su perspectiva. Tienes razón, admitió. Todavía estoy aprendiendo a ver las cosas de otra manera. Lo estás haciendo mejor de lo que crees, le aseguró Marcus. Crecer no siempre se trata de ascender. A veces se trata de aprender a valorar donde estás. David empezó a dormir toda la noche a los 4 meses. Charlotte lo celebró preparando la cena para la familia, intentando la receta de sopa de Marcus con un éxito moderado. Comieron juntos en la mesa pequeña, Sofía entreteniendo a David mientras los adultos hablaban de todo y de nada. Obtuve la certificación, anunció Charlotte durante el postre, mostrando el correo electrónico de confirmación. Especialista en codificación médica. Oficialmente calificada. Hay una vacante en el Hospital General de Massachusetts. El rostro de Marcus se iluminó con una sonrisa genuina. Sabía que podías hacerlo. Esto merece una celebración como es debido. Desapareció en su habitación y regresó con una botella de vino que había estado guardando. Brindaron por el éxito de Charlotte después de que los niños se durmieran, sentados en la escalera de incendios y observando las luces de la ciudad. Charlotte se encontró estudiando el perfil de Marcus en la penumbra. Este hombre que la había salvado sin intentar arreglarla. Nunca te di las gracias como es debido, dijo, el vino la hizo valiente. Por acogernos. Por todo. Marcus se giró para mirarla, sus ojos oscuros serios. No me debes las gracias. Has dado tanto como has recibido. Sofía está más feliz que nunca desde que murió María. El momento se prolongó entre ellos, frágil y lleno de posibilidades. Charlotte se inclinó ligeramente hacia adelante. Marcus la encontró a mitad de camino. Sus labios se rozaron en un beso. Eso se sintió como volver a casa después de un largo viaje. No soy buena en esto,
admitió Charlotte cuando se separaron. Relaciones, quiero decir. Menos mal que soy paciente, respondió Marcus, tomándole la mano. Tenemos tiempo para pensarlo. El primer cumpleaños de Charlotte llegó con el calor del verano y la elaborada planificación de la fiesta de Sofía. Había hecho invitaciones a mano para todos en el edificio. La señora Chen trajo dumplings. Los vecinos contribuyeron con comida y adornos. El espacio que antes parecía estrecho ahora parecía expandirse con risas y buena voluntad. Charlotte vio a David estrellar sus pequeños puños contra el pastel, su rostro un estudio de deleite. Luz, un año atrás, había estado embarazada y sin hogar, abandonada por todos a quienes consideraba importantes. Ahora estaba rodeada de personas que se habían convertido en familia por decisión propia, en lugar de por casualidad. Marcus estaba a su lado, con el brazo alrededor de su cintura, Sofía bailando con los otros niños, y Charlotte se dio cuenta de que el éxito había sido redefinido por completo. ¿Feliz?, preguntó Marcus en voz baja, dándole un beso en la sien. Charlotte consideró la pregunta, pensando en la definición de felicidad de su padre, basada en el logro y la acumulación. Ninguno de los dos la había preparado para este tipo de alegría, simple y profunda, arraigada en la conexión en lugar del logro. Sí, respondió, completamente sincera, más feliz de lo que jamás imaginé. Al caer la noche y marcharse los invitados, la pequeña familia se sentó junta en el sofá, David dormido en brazos de Charlotte. Sofía se acurrucó junto a Marcus. Charlotte pensó en la voz en off que podría haber tenido su vida anterior, toda jerga corporativa y posicionamiento estratégico, y la comparó con la historia que vivía ahora. Cuéntanos una historia, papá, pidió Sofía adormilada. Marcus sonrió, atrayendo a su hija hacia sí. Érase una vez, empezó. Había una princesa que creía necesitar un castillo para ser feliz. Pero descubrió que el hogar no se trataba de lo grande que fuera tu castillo, sino de quien estaba dentro contigo. Charlotte lo escuchó tejer su historia, transformada en algo mágico pero esencialmente cierto. Ella había sido esa princesa, tan segura de que el poder y la posición definían el valor. El viaje de directora ejecutiva a codificadora médica, del ático al apartamento estrecho, del aislamiento a la comunidad, le había enseñado que caer en desgracia podía en realidad significar ascender. David se removió en sueños, y Charlotte ajustó su postura, maravillándose de su peso, de la realidad de esta persona que existía porque ella había elegido el amor sobre la comodidad. Cada sacrificio había valido la pena por este momento, esta vida, este inesperado final feliz que en realidad era solo el comienzo. ¿Y todos vivieron felices para siempre?, preguntó Sofía, aunque el sueño ya la estaba reclamando. Vivieron felices, corrigió Marcus con dulzura. Para siempre es mucho tiempo, y la felicidad requiere trabajo todos los días. Pero eligieron hacer ese trabajo juntos. Y eso marcó la diferencia. Charlotte sostuvo la mirada de Marcus por encima de las cabezas de los niños, viendo su propia satisfacción reflejada en ella. El mañana traería sus propios desafíos, facturas que pagar y decisiones que tomar, las luchas ordinarias de una vida extraordinaria. Pero esta noche, en este momento, en este pequeño apartamento que se había convertido en todo su mundo, Charlotte comprendió que no había caído en absoluto. Simplemente había aterrizado exactamente donde necesitaba estar.